aparecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañana, gracias a Dios porque el Señor en su misericordia nos da una nueva oportunidad de vida y pues estamos hoy muy contentos, agradecidos con el Señor este lunes, ¿lunes qué, Ram? ¿Lunes 3? Lunes 3 de junio. 3 de junio del 2019, a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia. Les saludamos a usted que está en sintonía con nosotros. Qué bueno, muy buenos días a todos, felicidades a aquel que está cumpliendo años. Nos gozamos con él y ojalá y que nos inviten al pastel. También queremos darle gracias a Dios porque hoy es un día muy importante para usted, para nosotros. Y este día tan importante, o es importante porque este es el día que hizo el Señor, dice su palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y bueno, pues le saludamos con mucho gusto a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón. Le saludamos esta mañana y le damos gracias a Dios, gracias de veras, gracias a usted que ya está en sintonía con nosotros. Le bendecimos esta mañana y pedimos que el Espíritu Santo en esta mañana hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y bueno, pues también me da gusto saludar a Ram en esta mañana. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Felipe. Buen día al auditorio. Estamos agradecidos de este inicio de semana laboral que Dios nos permite vivir hasta el día de hoy. Qué bueno que estemos y que seamos así, gente agradecida, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces nos olvidamos, y más cuando todas las cosas parece que van funcionando bien, muchas veces nos olvidamos y ni siquiera le damos gracias a Dios, pero hoy, esta mañana, yo creo que debemos de iniciar con esa actitud, con ese buen deseo en nuestro corazón, de darle gracias a Dios, de ser gente agradecida, y si somos agradecidos, créanme lo que vamos a ser favorecidos nosotros a través de la mano poderosa de nuestro Dios, y pues gracias a Dios también por estos medios de comunicación que el Señor nos permite para compartir el mensaje. Yo sé que esto es obra del Señor y que la obra del Señor no va a parar. También le saludamos a usted que nos está escuchando fuera de la ciudad de Morelia, ahí en el estado de Michoacán, en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, y a través de las diferentes redes sociales, pues usted que nos va a escuchar más tarde a través de una manera diferida, le saludamos con mucho gusto, con mucho cariño y le damos gracias a Dios. Es una mañana muy, muy agradable. ¿Qué te parece el clima, Ram? Está muy agradable la mañana, está aquí en fresca, la ciudad de Morelia, ¿verdad? Después de que ya iniciaron las lluvias. Sí. Entonces, es importante, yo no sé, a usted que le gusta caminar, es un buen momento, es un buen tiempo y ojalá y usted que sale a caminar por ahí nos vaya escuchando ahí a través de sus audífonos y todo esto y juntos compartamos el mensaje que el Señor tiene para con nosotros este día. Pero ¿qué le parece si esta mañana iniciamos también orando, encomendando nuestro día, nuestro tiempo al Señor y pidiendo que Él sea quien vaya dirigiendo este mensaje a través de nuestros corazones? Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos permites vivir. Hasta el día de hoy tú nos has sostenido, tu brazo de poder, Señor, nos ha sustentado. Te pedimos, Cristo Jesús, por cada uno de los radioescuchas que hoy escuchan tu palabra, que tú le bendigas, Señor, también a aquel que está pasando por una situación difícil, por alguna enfermedad. Tú, Señor, lo respaldes, vean, Señor, tu brazo de poder y tu misericordia. También en esta mañana, Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que la palabra que se va a compartir sea de bendición, Señor, y Cristo sea edificado en nuestros corazones y que dé fruto, Señor, al 100%, que caiga, Señor, en buena tierra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Sí, y amén. Y yo creo que es importante, interesante que esta mañana nosotros iniciemos así, pero vamos a darle por hoy solamente un número de teléfono, Ram. Sí, en cabina es el 324-4466.
Es el único número que tenemos por este día, pero yo espero que si usted está pasando por alguna situación difícil, pueda llamarnos y juntos vamos a orar por esa situación, por esa necesidad que usted está pasando, o también si usted está agradecido con el Señor, llámenos y háganos partícipe de esa bendición que el Señor ha dado a su vida, y bueno, pues de esta manera nos gozaremos también de igual con usted. Y si usted está cumpliendo años, pues llámenos y aquí lo mencionamos para que nos invite al pastel. Sí, así es que esta mañana yo quiero que vayamos a la palabra de Dios que esta mañana el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, pero yo quiero recordar un poquito acerca de lo que estábamos viendo la semana pasada o estos días pasados acerca de un hombre llamado Eliseo, pero algún detalle importante como la vida de un hombre llamado Naamán. Sí, vimos muchas características de este hombre llamado Naamán, y bueno, pues dentro de todas las cosas que nosotros pudimos notar ahí, es que era un hombre altivo, un hombre orgulloso, un hombre prepotente hasta cierta manera podríamos decirlo, por el grado que tenía, por la responsabilidad que tenía y por todo lo que como general se le concedía. Y hoy quiero que nosotros vayamos al Nuevo Testamento, pero que de igual manera veamos acerca de un hombre tan importante como lo fue o no menos importante de lo que fue este hombre Naamán. Yo quiero que vayamos allá al capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, y vamos a ver en el capítulo 5, versículo 21, qué nos dice acerca de un hombre llamado Jairo. ¿Qué dice, Ram? Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hasta ahí. Ok. Dice, pasando otra vez, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado Jesús? ¿Cuántas veces pasó por ahí? Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, ¿sí? Y él estaba junto al mar. Yo quiero que esta mañana veamos o analicemos cuántas veces Jesús ha pasado frente a nosotros y nosotros nos hemos mostrado indiferentes, y usted y yo podríamos decir esta mañana, ¿cuándo yo he visto a Jesús pasar junto a mí o frente a mí? Y yo quiero decirle y recordarle lo que ya muchas veces hemos dicho aquí. Cada vez que nosotros hemos escuchado a una persona hablarnos de la palabra de Dios o hablar de la palabra de Dios, es ese momento cuando Jesús está pasando por ahí, pero ahí es donde interviene nuestra actitud. ¿Qué hacemos? ¿Mostramos una actitud de atención o una actitud indiferente al llamado o a las cosas que Jesús está haciendo, inclusive en nuestros días? ¿Cómo podríamos visualizar todo esto ahí, Rap? ¿Cómo podríamos visualizar este pasaje ahí? Pues Dios nos da muchas oportunidades de que a veces nos manda gente para que nos platique de él, de su testimonio, de lo que puede hacer en la vida del hombre. Sin embargo, pues no le hacemos caso. Entonces, y a eso creo yo que hasta el día de hoy él sigue pasando por donde nosotros caminamos. Sí, creo que nosotros en nuestra vida, sí, en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de actuar, sí, entonces es en ese momento en el cual nosotros podemos buscar la manera de conectarnos con Dios. Y es importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios nos está llamando, como Jesús está llamando nuestra atención, y Él está pasando nuevamente. Él está dándonos una nueva oportunidad, y yo lo recuerdo esto porque cuántas veces nos insistieron, o en lo personal, cuántas veces me insistieron a mí, o fue gente y me habló y me compartió del mensaje de la palabra de Dios, y yo me mostraba una manera indiferente, con una actitud inclusive hasta soberbia, ¿sí? No sé, no llegamos al punto de insultar a la gente, pero no mostrándole atención.
¿sí? Y realmente en ese momento yo no estaba rechazando a esa persona. Al que estaba rechazando era Jesús. Y hoy en este día, yo no sé a usted que nos esté escuchando en esta mañana, cuántas veces le han compartido el mensaje de la palabra de Dios. No solamente, o no le digo solo si lo han invitado a una iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces ha querido personas hablar con usted, amigos, familiares, ¿sí? Gente de su casa, hablar con usted, compartirle el mensaje y usted ha cerrado sus oídos, ¿sí? O ha mostrado esa actitud. Entonces, hoy quiero que veamos un poquito acerca de esto, pero cómo esto no es nuevo, cómo esto se ha venido dando desde mucho tiempo. Ahora, luego venimos nosotros y entendemos que la gente cuando viene y nos presenta a un Dios o a un Jesús, ¿sí? No a una religión, sino a un Dios, nos lo presenta y queremos que de inmediato suceda un cambio. ¿Por qué? Porque en algún momento la gente nos dijo, si tú vienes a Cristo, se van a acabar tus problemas. Y fue un error completo. ¿Por qué? Porque los problemas no se acaban cuando viene Jesús a tu vida. ¿O sí se acabaron tus problemas, Ram? No, ellos continúan. Más bien ahora tienes la esperanza en quien te respalda, que hay una solución al final de ese problema. Ajá, y si nosotros nos resistimos, ¿qué es lo que... Cuando Dios tiene un propósito y nosotros nos resistimos a aceptarle como nuestro Señor y Salvador, ¿qué puede pasar en nuestra vida? Pues nuestra vida es una vida lamentable, vacía, en tinieblas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un propósito en Dios. Y Dios va a buscar de todas las maneras acercarnos, ¿sí? A Él. Él está cerca, pero nosotros somos los que nos alejamos. Y yo quiero que veamos esta mañana acerca de este hombre llamado Jairo. Dice ahí en el versículo 22, dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Tú crees que Jairo habría escuchado de Jesús en alguna ocasión? Yo creo que sí, porque él era un principal de la sinagoga. Ajá. De alguna manera él conocía la palabra y también ya, creo yo, había escuchado del poder de Jesús. Ajá, porque, mire, quiero regresar un poquito allá a la historia de Naamán, allá en el libro de los Reyes, y Naamán llegó con una actitud hacia el varón de Dios, a Eliseo, pero él quería algo, él se imaginó algo, y ¿te recuerdas qué es lo que él quería cuando llegó a la casa de Eliseo? Que iba a pararse el profeta enfrente, iba a clamar al Señor, y él iba a ser sanado. Ajá. De esa manera. Sí, o sea, era la manera como él quería, o él se imaginaba. Él se imaginaba. Ajá, él se imaginaba que de esta manera él iba, así, de igual. Cuando nosotros estamos en la congregación, muchas veces en la administración, muchas veces cuando venimos ahí, queremos que el pastor vaya y ponga su mano sobre nosotros, porque queremos un milagro a la manera nuestra, y no es a nuestra manera. Fíjese que este hombre, Jairo, llegó a una situación difícil a su vida. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo decías, él conocía la palabra de Dios. Él conocía la palabra, pero él buscaba a Dios de la manera como él pensaba o se imaginaba que tendría que ser. Pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y Dios tuvo que humillar a este hombre. Tuvo que llevarlo hasta un punto de ¿cómo lo podríamos decir, Ram? Un punto de humillación, un punto de quebrantamiento, donde él ya se ve totalmente vulnerable, donde ya él por sus propios medios no puede resolver el problema. Uh-huh. Y porque el problema ya lo había rebasado. Uh-huh. Entonces era para él imposible solucionarlo. ¿Y qué es en ese momento? Ahora, usted y yo, usted que me está escuchando, o usted que nos está escuchando esta mañana, ¿cómo está su situación? ¿El problema ya lo rebasó? ¿El problema ya es más fuerte o más grande que sus posibilidades o que su situación? ¿Sí? Si ese es el punto, o si ese es el motivo el que usted está viviendo, o ese es el tiempo que está usted viviendo, quiero decirle que es el momento en que nosotros tenemos que venir a Jesús. Dice allí el verso 23. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese, yo no sé si nos puede conectar esto con lo que veíamos acerca de Naamán y lo que te preguntaba, Ram. Este hombre llegó a la casa, ¿sí?, de Eliseo, y se imaginó que así iba a ser la solución. Este hombre también le pide a Jesús y le dice, ven, ¿sí?, ven y pon las manos sobre mi hija y será salva, ¿sí? Entonces, están así como condicionando un milagro, ¿sí? O como si fuera la manera en que Dios nada más puede sanar. Ajá, exactamente, ¿sí? Pero Dios tiene una y mil maneras de poder hacer y realizar un milagro en nuestra vida. Ahora, el milagro más grande para nosotros es la salvación del alma, ¿sí? Y cuando nosotros estamos buscando primero los beneficios personales que la salvación del alma, por eso muchas veces, lo hemos dicho aquí, la gente recibe un milagro y no vuelve, se va. ¿Por qué? Porque ya recibió el milagro. Y cuando nosotros recibimos las cosas así de esta manera, no somos unas personas agradecidas. Y tenemos que llegar al punto de ser gente agradecida. Entonces, ¿cuántas veces Jesús ha pasado frente a nosotros y nosotros hemos quedado así de esta manera? ¿Sí? Podemos decir, todos nosotros podemos decir, yo nunca lo he visto, ¿sí? Y no es que no lo vamos a ver físicamente, pero cuántas veces, yo le pregunto, cuántas veces han venido a nosotros a hablarnos de la palabra de Dios, o cuántas veces hemos escuchado, a lo mejor no platicando directamente con nosotros, ahí en el camión, ahí en la combi donde nosotros vamos, ¿sí? Hemos escuchado gente hablando de Dios, hablando de Jesucristo, y nosotros hemos mostrado una actitud indiferente a todo ello, ¿sí? Entonces, es importante que esta mañana el Espíritu Santo de Dios hable a su vida y que usted y yo no hagamos oídos sordos a todo esto, sino que antes de que venga una situación difícil a nuestra vida, tal vez hoy usted y yo estamos muy tranquilos, no pasa nada, no hay problema, no estoy enfermo, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo dinero, ¿sí? Y ahorita ni me preocupa. Pero no hay que esperar que venga una situación difícil a nuestra vida como la que pasó en la vida de este hombre. Yo quiero que regresemos un poquito ahí al versículo 22. Dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio. ¿Que vio a quién? Que vio a Jesús. A Jesús. Se postró a sus pies, ¿sí? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ok, cuando nosotros buscamos de Jesús, siempre va a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Y tal vez que esa gente o esa multitud, ¿sí? O esos gentes que están alrededor de nosotros van a tratar de opacar, ¿sí?, algo que se ha despertado en nosotros por las necesidades que sean, por los problemas que nosotros tengamos o por las situaciones que se estén dando a nuestra vida. Es ese momento cuando nosotros vemos que todo aquello nos abruma y es necesario que en este momento nosotros hagamos un alto en nuestra vida para que nos demos cuenta de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Cosas importantes como estas son las que Dios está haciendo en nuestros días, y yo quiero que reflexionemos esta mañana, querido amigo, querida amiga, que vayamos a la palabra y que a través de la palabra nos demos cuenta de lo que Dios quiere hacer con nosotros, manifestarse en medio de esa necesidad en la cual nosotros estamos pasando. Y le damos gracias a Dios por ello, pero vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy buenos días para todos. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está en sintonía con nosotros. Le bendecimos esta mañana y le damos gracias porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Y bueno, esta mañana estamos agradecidos con Dios y muy contentos porque sabemos que Dios sigue haciendo milagros. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así es que hoy estamos compartiendo acerca de este hombre llamado Jairo, y yo espero que usted y yo nos podamos identificar con él a través de todo esto que estamos compartiendo esta mañana. Pero antes de seguir adelante, yo quiero saludar a algunas personas, sí, que nos están llamando, que nos están escuchando esta mañana ya, y a usted que no tiene la oportunidad de poder comunicarse con nosotros, le saludamos de igual manera. A nuestros amigos de las combis, del transporte público, les saludamos esta mañana, a todos sus pasajeros. ¿Tiene saludos, Rama? Sí, tenemos un saludo para Transportes de Ómnibus de México, la gente que nos está escuchando ahí. Bendiciones. Para Primera Plus, para don Gavino León, también le mandamos muchos saludos. Bendiciones, don Gavino. Gracias a Dios por su vida y le saludamos esta mañana con mucho gusto, con mucho cariño. Quiero saludar a las personas que también el día de ayer nos estuvieron visitando en Fuente de Vida, como fue Norberta Moreno, María Estela Córdoba, Imelda Torres Sáenz, María de los Ángeles Abarca, Juan Carlos Zaragoza, Angélica Hernández, y también queremos enviar un saludo a Daniel Ríos, que nos está escuchando esta mañana. Muchas gracias, qué bueno que está en sintonía con nosotros. Le bendecimos esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno, y ojalá y pedimos de veras que Dios en su misericordia nos conceda la petición de nuestro corazón. Él así lo ha prometido y sabemos que Él es fiel, que Él no retarda su promesa, que todo lo que Él nos promete, Él lo cumple porque Él nunca falla. Dice que Él no puede negarse a sí mismo. También quiero saludar a Graciela Mello, y a su hija Graciela también, que nos escuchan ahí en la Fidel Velázquez, a toda su familia, y estamos orando por todas esas necesidades que ustedes están pasando ahí. También a Lulú Torres y a Elizabeth, les saludamos esta mañana y gracias a Dios por estarnos visitando el día de ayer ahí en Fuente de Vida. Qué bueno que usted se dio esta oportunidad y yo quiero que continuemos ahí en el versículo. Vamos a leer nuevamente el versículo 23, Ram. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Estamos viendo acerca de este hombre llamado Jairo y cómo él llegó a tener una necesidad tan grande, y como bien lo decíamos, él le había escuchado. No solo sabía, porque era un hombre importante, no solo sabía, sino que ya había escuchado que Jesús hacía milagros. Ya había escuchado que Jesús cambiaba las vidas, que Jesús transformaba, que Jesús podía dar vida, que Jesús podría orar por la gente y suceder un milagro importante en nuestra vida. Pero ¿por qué antes no fue? ¿Por qué antes no se acercó a Jesús? Porque no tenía esa necesidad. Porque no había esa necesidad. Hoy a lo mejor usted, querido amigo, está ahí y a lo mejor no había tenido la necesidad. Pero hoy surge algo en su corazón a través de la palabra de Dios y eso le hace acercarse a Jesús. A lo mejor yo decía, a lo mejor usted no tiene una necesidad o no tiene un problema o no tiene un dolor o una enfermedad, pero es el momento en que usted venga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tardamos, cuando nosotros dejamos de escuchar a quien nos comparte el mensaje, cuando nosotros cerramos nuestros oídos a quien nos habla la palabra, o Dios mismo a través de su Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo, créame lo que va a venir una situación difícil. Y aquí hemos mencionado que hay 3 áreas importantes donde el hombre, el ser humano, es susceptible, ¿sí? Y una es cuando se toca la salud, cuando se toca en las finanzas y cuando se toca en sí mismo, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entendamos esto. Este hombre era un hombre principal, ¿sí? Tenía todo, conocía todo, tenía una buena manera o una buena forma de vivir, un buen estatus social, pero de repente llegó una situación difícil a su vida y fue en la salud de su hija,
¿sí? Y yo creo que si tenía mucho dinero, bien podía recurrir a los mejores médicos en su tiempo. Pero ¿qué pasó ahí? Pues acudió a quien le podía resolver el problema. Ajá. En este caso, a Jesús, pero también hubo dos actitudes en Jairo. Primero, le reconoció como autoridad a Jesús. Tan es así que dice que se postró a sus pies, y ese es un símbolo de humildad y de reconocer la autoridad de Dios sobre uno. Ajá. Pero también la otra actitud que tuvo fue de que de igual manera que Naamán, que hablábamos la semana pasada, pensaba que Dios iba a sanar a su hija de tal manera. Ajá. Y al final de cuentas, más adelante vamos a ver que no hizo lo que él pensaba que iba a hacer Jesús. Ajá, sí, ese es uno de los puntos importantes que esta mañana queremos tratar y que queremos llegar a ese punto importante. A ese punto importante, como Dios, en su misericordia infinita, concede la petición del corazón. ¿Por qué? Porque Él le concedió la petición de su corazón. Y volviendo un poquito o regresando a lo que era Naamán, o que fue Naamán, ¿sí? Naamán, decía, era un hombre con esas características de altivez, ¿sí? Y tuvo que ser humillado. Y la palabra de Dios nos dice, allá en el Nuevo Testamento dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, quiero que sigamos un poquito más adelante y vamos allá al versículo 35, ¿sí? ¿Qué dice el verso 35, Ron? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Cuando nosotros venimos a Cristo con una situación difícil, y es lo primero que se va a presentar, primero, la gente o los que viven alrededor de nosotros, nos van a querer impedir que nosotros busquemos de Dios. Es una de las cosas y de las características que toda aquella persona que quiera buscar de Dios no le va a ser fácil, porque siempre va a haber obstáculos. Y dice la palabra de Dios que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Los primeros que te van a criticar son los de la casa. Los primeros que te van a criticar son los que están ahí a tu lado, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y te van a decir, si sigues yendo ahí, ya no cuentes conmigo. O tu esposo te puede decir, si sigues yendo ahí, me voy de la casa. O tu esposa, si empiezas a buscar del Señor, empieza a tratarte mal, con el motivo o con el objetivo de desanimarte y de que tú no sigas buscando a Dios. Pero cuando Dios ha puesto su mirada en nosotros, es necesario que nosotros atendamos a esto para que nuestra situación no se haga más crítica. Dice aquí en el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Por qué? Porque dice que su hija estaba en una situación difícil. Cuando él se presentó a Jesús, estaba en una situación de enfermedad y dijo, estaba a punto de morir. Pero cuando él llega, o cuando llega a este momento, viene la gente y le dice, ya no lo molestes. ¿Cuántas veces a su vida o a mi vida viene gente y te dice, ya no tiene solución tu problema? Tu matrimonio se acabó, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es prepararte para el divorcio. La situación en tu salud está crítica, ya no hay remedio. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la opinión de Cristo? Ya le hemos pedido la dirección al Señor, y esto porque me lo decían a mí hace unos días, estaba pensando yo en esto, ¿sí? Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Tus esperanzas han muerto? ¿Tu deseo de vivir se ha muerto? ¿Tu deseo o tu visión de salir adelante se ha muerto? ¿Ya no hay remedio? Hoy Jesús está pasando una vez más. Hoy Jesús nos está dando una oportunidad. Hoy Dios viene nuevamente y nos dice, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Porque Él a eso vino, a darnos la mano, ¿sí? Él vino a sacarnos del lodo cenagoso. Entonces, ¿cuántas veces la gente o los que están a nuestro lado dicen, ya no tiene solución tu problema, ya no hay respuesta? Pero en el verso 36, Jesús expresa una palabra importante, que dice,
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Fíjate, Ram, este punto importante. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía. Jesús siempre está oyendo lo que se te está diciendo a ti, lo que se le está diciendo a usted que me está escuchando. Jesús siempre está atento a lo que se le está diciendo, la gente que está ahí a su alrededor, ¿qué le está diciendo? Lo que le dicen en lo más secreto, ¿sí? Lo que piensan de usted ahí en lo más secreto, Jesús lo está oyendo. Y Él esta mañana nos dice, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, debemos de tener fe, debemos de fortalecernos en el conocimiento de la palabra, debemos de buscar de Dios, porque Dios tiene una nueva oportunidad para nosotros. Jesús una vez más está pasando por este lugar al lado de usted y le está diciendo, no tengas miedo, no te desanimes, ten fe, porque ese es cuando le dice cree, solamente dice ten fe, ten fe. Y es la palabra que esta mañana le traemos nosotros. No se desanime, tenga fe, la situación se va a componer. Dios tiene un propósito. Dios no nos va a dejar en esa situación en la cual vivimos o en la cual estamos. Dios quiere sacarnos adelante, pero no escuches a quien te quiere desanimar. No escuches ni veas las circunstancias. En este momento yo puedo recordar en aquella ocasión cuando Jesús iba caminando sobre las aguas del mar y los discípulos estaban en la barca, y la actitud de Pedro cuando vio a Jesús, cuando todos se espantaron y pensaron que era un fantasma, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Ven, le dijo, ven Jesús. Ajá. Bueno, Jesús le dijo a Pedro, ven. Ajá, ¿y qué hizo? Empezó a caminar sobre el agua. ¿Y es algo lógico? ¿Es algo normal, natural? No, es algo sobrenatural. Ah, y entonces, ¿por qué caminó sobre Porque en ese momento creyó. Y... Sin embargo, a la mitad del camino hacia Jesús, dudó. ¿Por qué dudó? Porque lo que estaba haciendo sobrepasaba toda ley física. Exactamente, ¿sí? Ahora, ¿sabes por qué? Porque empezó a ver las circunstancias, empezó a ver las olas, se empezó a ver, él mismo se empezó a ver en medio de la barca y de Jesús. O sea, ya no supo si regresar a la barca o acercarse más a Jesús. Y eso fue lo que provocó que él se hundiera. Ahora, ¿cuál fue la palabra que él soltó ahí cuando se estaba hundiendo? O cuando empezó a dudar. ¿Qué le dijo a Jesús? Sálvame, que perezco. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Pedro? ¿Qué en su oficio? Era un pescador. ¿Y tú crees que un pescador no sepa nadar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, ahora, si él sabía nadar, ¿tú crees que se iba a hundir así de fácil? No, yo creo que él tenía los medios para poder pues salir del agua y no ahogarse. Ajá, ¿y por qué le gritó a Jesús? Porque vio las circunstancias. Sintió temor. Sintió miedo. ¿Y qué está diciendo aquí? No temas, no tengas miedo. Y después dice, Jesús estiró la mano y sacó a Pedro. Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Sí? Entonces, cuando lo mismo el Señor hoy nos está diciendo, no tengas miedo. La situación está difícil. La situación está crítica, el problema está muy complicado, la enfermedad ya sobrepasó la medicina, pero Dios tiene una respuesta siempre, Dios tiene una respuesta, y esto lo vamos a seguir comentando después de un corte. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir.
fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días para todos. Qué bueno, qué gusto que usted esté en sintonía con nosotros. Le bendecimos esta mañana y le damos gracias a Dios por su vida. También quiero enviar un saludo a Carmen Olvera, a Irene Villaseñor. También saludos a la gente de San José Cuapa, la gente de San Nicolás Obispo. Les saludamos esta mañana. Gracias por estar en comunión o en contacto con nosotros esta mañana. Le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, pues estamos hablando de un tema importante acerca de la situación de un hombre llamado Jairo y una situación que se dio en la salud de su hija que estuvo muerta, ¿sí? Y sin embargo, yo quiero decirle esta mañana, ¿cuántas veces nuestra situación nos ha llevado a un momento de crisis, a una crisis en la cual solamente Dios, la mano de Dios puede sacarnos adelante? Algo que me impresiona es esto, que Jesús escuchó lo que aquel hombre le dijeron, le dijo la gente que se acercó a él, le dijo, ya no busques de Dios, ya no lo molestes, ya no lo invites a tu casa. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted, no te metas en esas situaciones, Dios no te va a ayudar? Dios, ¿tú crees que Dios te va a ayudar siendo tan así como eres, tan malo o tan mala? Y Dios, escuchando ahí, dice, no tengas miedo, ten confianza, ¿sí? Dice, no temas, cree solamente. Y el verso 37 dice que cuando Jesús fue a la casa de este hombre, ahí en el verso 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Quiero recordar un poquito, cuando Jesús iba al huerto de Getsemaní, en aquella ocasión, él tomó también a 3 de sus discípulos y se fue a orar ahí a ese lugar, ¿sí? Y dice de igual que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y aquí me causa un poquito de inquietud esto. ¿Por qué siempre fue Pedro, Jacobo y Juan los que andaban con Jesús? Es una pregunta que en algún momento nos hemos hecho, o no sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué estos 3 hombres? Y a la conclusión que hemos llegado es porque estos eran hombres de mucha fe. Hombres que tenían fe, hombres que creían en lo que habían visto hacer a Jesús, y siempre buscaba él la compañía de estos hombres. Ahora, ¿cuántos eran los discípulos? Los discípulos eran 12, pero ¿por qué siempre estos 3? Porque, mire, ahora yo quiero llevarlo y situarlo a esta posición. Muchas veces le hemos dicho aquí, o nuestro pastor ha comentado, busca y júntate con gente que te motive, con gente que te lleve más allá, o gente que tenga a lo mejor un poco más de experiencia, o gente que haya tenido una experiencia más con Jesús, o que tenga más tiempo, pero gente de fe, gente que que te motive. ¿Qué podemos ver con esto, Ra? Sí, es gente que nos puede hacer crecer en el tema espiritual y también como personas, por su testimonio, por su forma de vida, cuando tenemos alguna necesidad, el tipo de consejo que te llega a dar este tipo de gente. Esa es de la gente que nos tenemos que estar rodeando para ser cada vez mejores y que nos acerquen más a Dios. Ese es el objetivo, que nos acerquen a Dios, ¿sí? Y quiero que sigamos leyendo ahí enseguida el verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Sígueme. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ok. Quiero que vayamos ahí a esta parte donde ahora yo quiero que lo traslademos a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestro diario vivir, ¿sí? Dice, cuando Jesús vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, ¿sí? Cuando Jesús viene a nuestra casa, cuando Jesús viene a tu casa, encuentra, ¿sí?, el descontrol, ¿sí?, encuentra el desorden, ¿sí? Dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 1, versículo 1,
Recuerda, dice que en el principio, ¿sí?, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en tinieblas. Y en tinieblas. Ok, cuando Jesús viene a la casa, cuando Jesús llega al corazón de una persona, lo encuentra así, regularmente, o pues generalmente, ¿no? Porque yo creo que nadie que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios hemos venido porque todo está bien. Siempre hemos venido porque la situación está crítica, porque ya hemos hecho por todos lados y no encontramos la solución. La respuesta solamente está en Dios, querido amigo. No importa cuál sea su situación en este momento, si en su casa hay ese desorden, si en mi casa hay ese desorden, entonces nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Dios. Y dice el verso 39, entrando, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y Jesús nos está diciendo, tu situación no se ha acabado. Tu problema no te ha acabado. Tú estás vivo. Tú tienes vida. Tienes oportunidad. Este no es el fin. Este no es el fin. Mire, entendamos esto. Cuando Dios nos ha estado llamando y nosotros no hacemos caso, entonces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, hasta el momento, hasta el punto en que Jesús quiere y nos lleva a una posición de humillación para que nosotros le reconozcamos como lo que Él es, como el solo soberano, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, pero es a través de esa situación. Ahora Él dice, ¿sabes qué? Tu vida, en tu vida aún hay esperanza, porque no estás muerto. Y usted que me está escuchando, su situación no lo ha acabado, su situación no lo ha destruido. Usted puede decir, a lo mejor es mi mala suerte. No, quiero decirle que en Dios no hay buena suerte ni mala suerte. En Dios solamente hay oportunidades. Y esta es una oportunidad para que usted y yo volteemos nuestros ojos a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios de amor. Ese es Dios el que dice, tu situación no te ha destruido. Tu situación no te ha acabado. Tienes una oportunidad. No llores. No llores. Levántate en este momento. Pero cuando usted y yo vemos esto, fíjese lo que dice el verso 40. Y se burlaban de él. Y se burlaban de él. De Jesús. De Jesús, ajá. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Ok. Apártese de la gente incrédula. Esta mañana a usted le estoy hablando, o Dios está hablando a su vida. Apártese de la gente incrédula. Échelos fuera. ¿Sí? Jesús nos da una palabra. Allá en el Evangelio de San Mateo, cuando habla acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro. ¿Sí? Y después nos dice, cuando tú ores, fíjate, cuando tú ores, entra en tu cuarto, en tu recámara, y cierra la puerta, y cierra la ventana, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si tú has escuchado la palabra de Dios esta mañana, y esta palabra ha tocado tu corazón, quiero que cierres la puerta y que cierres la ventana. Quiero que busques a Dios, y Dios va a hacer un milagro en tu vida, en tu corazón, cualquiera que sea tu situación. Cualquiera que sea tu situación, querido amigo, querida amiga, esta mañana Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero dice, cierra tus oídos a quien te puede desanimar, a quien te está criticando. Sí, a veces es el mismo diablo que pone a esa gente alrededor de nosotros cuando estamos pasando por esa situación difícil, y esa gente nos dice, cuando uno ya tiene la convicción de buscar a Dios, que ya está consciente y que tiene esa necesidad y esa convicción de buscar a Dios, llega esa gente que nos rodea y nos dice, no vayas ahí, mejor yo te recomiendo a tal médico o a tal señora que te echa las cartas, o a tal persona que vaya para que vaya y te haga una limpia, te mandan con la bruja, te prestan dinero, o sea, te ponen muchos medios para distraerte del objetivo que es buscar a Dios. Y Jesús lo que quiere es apartarte de eso, de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo dice. Fíjese, y se burlaban de él, más Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él. ¿Quién estaba con él? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró donde estaba la niña. Gente de fe. Gente de fe. Busque gente de fe. Y esta mañana decía yo, si esta palabra está tocando tu corazón, querido amigo, echa fuera todo aquello y quédate solamente con Jesús. Ahí dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y Dios te está diciendo, levántate, no te quedes en esa situación o en esa posición en la que te encuentras. Levántate, es tiempo de que nosotros podamos ver la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Es el momento en el cual la fe de Dios tiene que operar en nuestro corazón, en nuestra vida, y esa situación y esa circunstancia que usted está viviendo, querido amigo o querida amiga, lo único que tiene que hacer y que provocar en nosotros es buscar más de Dios. Esas situaciones tienen que acercarnos más a Dios, porque hoy el Señor nos dice, levántate. Dice, y a ti te digo, levántate. A usted que está ahí, levántese en fe, levántese en el amor de Dios, levántese en el poder del Señor. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que vamos a nosotros a tener o hacer que crezca nuestra fe? A través de la palabra de Dios. Dice que todos hemos venido a este mundo, a esta vida, con una medida de fe. Pero nosotros podemos hacer que esa fe crezca en la medida que nosotros le conozcamos y que leamos la Biblia y que leamos la palabra de Dios. En ese momento nuestra fe se va a ir creciendo, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuche, lea la palabra, ore al Señor y esa situación. Y hoy quiero que usted y yo nos quedemos con esta palabra. Después de que el Señor le dice, toma a la niña de la mano y le dice, levántate, dice, y a ti te digo, a usted que nos está escuchando esta mañana, Dios le está diciendo, levántate. Levántese de esa situación, no se quede ahí. Es tiempo de ponernos de pie, es tiempo de experimentar el poder de Dios, es tiempo de ver la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Y si usted esta mañana nos ha escuchado por primera vez y nunca le ha dicho a Jesús, ven a mi corazón, creo que es el tiempo y es el momento. Usted que está pasando momentos de tribulación, momentos difíciles, quiero que usted y yo esta mañana hagamos algo. Invitemos a Jesús a nuestro corazón con estas palabras y juntos vamos a repetir y vamos a decirle, Señor, esta mañana yo vengo a ti porque reconozco que Jesús vino en carne, que Jesús viene esta mañana a mi casa. Y aun cuando mi situación es difícil, yo quiero que tú obres en mi vida y en mi corazón. Y que esta mañana quiero que abras mis oídos para poder escuchar esta palabra cuando dices, a ti te digo, levántate. Yo me quiero levantar, Señor, y me levanto en tu nombre, porque hoy te recibo y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Como aquel Jesús que ciertamente murió en la cruz del Calvario y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y que hoy está sentado a la diestra del poder del Padre. Yo te reconozco como eso, como el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que hoy su vida va a empezar a cambiar. Solamente créale a Jesús, créale al Señor, y esta mañana yo le doy gracias a Dios por su vida. Que Dios le bendiga. Nos despedimos, Ram. Que tengan un excelente día y nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos, que este es el mejor día de su vida. Disfrútelo en la presencia del Señor. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.